Ponaque, otro tema que está todavía en discusión, en el debate, y estuvimos hablando hoy justamente con el defensor del pueblo, el señor Rafael Ávila, y que nos anunciaba entonces que ellos están analizando la presentación de una acción de nulidad del título de Hernán Rivas, del título como abogado, porque está bien evidenciado, demostrado que el señor Hernán Rivas, el senador, nunca cursó la carrera de Derecho. Vamos a ver en qué momento presentar, dice, porque ustedes sabrán, la Cámara de Apelación, con voto en mayoría de Viviana Benítez y Delio Vera Navarro, que ya se jubiló, prescribieron el hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, y en consecuencia dice que no se va a poder probar el uso, y le dieron el sobreseimiento definitivo a Hernán Rivas. La fiscala Patricia Sánchez tiene hasta el miércoles plazo para presentar alguna acción o acción ante la Sala Constitucional, o el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y está trabajando, entonces no sabemos en cuál si es la acción o la casación, pero vamos a estar pendientes entonces de esa definición que haga el Ministerio Público. Para hablar sobre este tema, es un tema sumamente interesante y queremos aprender nosotros didácticamente todo lo que guarda relación al tema. Vamos a hablar entonces con el ex fiscal adjunto, Federico Espinosa, que se había acogido hace unos 3 años al beneficio de la jubilación y está en el ejercicio de la profesión Peñatén de Ponaque. Vamos a desarrollar varios artículos del Código Penal que guardan relación con este tema. Nosotros vamos a hablar primero didácticamente de lo que es la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. ¿Qué significa? ¿A quién se puede aplicar esa figura, ese artículo del 250 del Código Penal? Después el 251, que habla de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, y el 252, que es el uso del documento. Entonces ya le saludamos a nuestro visitante de hoy, al doctor Federico Espinosa. Doctor, buen día, gracias por visitarnos, muy amable. Buen día, Carlos. No, al contrario, gracias por la invitación, y vamos a compartir y diferenciar un poco estos tipos legales que siempre crea un inconveniente en el momento de ser aplicado correctamente. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué podés explicarnos? Sí. ¿Qué podés decirnos con relación a estos artículos, doctor? Sí, bueno, con relación a estos artículos, en primer lugar tenemos la producción de documentos no auténticos, ¿verdad? Bueno, acá lo que se debe considerar es que el artículo 246 describe la conducta. Y lo que protege este artículo 246 del Código Penal es la autenticidad del documento. En otras palabras, el documento define el mismo artículo 246 en su inciso segundo, cuando dice: documento, la declaración de una idea formulada por una persona de tal forma que, materializada, permita conocer su contenido y su autor. ¿Qué implica esto? Que el documento, cuando se conoce el contenido y el autor, tanto el contenido como el autor le corresponde a la persona que dice ser su autor, entonces no hay hecho punible. Tendría que no corresponderle al autor de ese documento o la idea o de quién proviene. Por ejemplo, no es la idea desarrollada por el autor, tampoco es su firma la que está inserta ahí. Entonces, eso constituye una producción de documento no auténtico. ¿Por qué? Porque eso protege la autenticidad y ese documento no es auténtico. ¿Está? Sí. Bueno, muy bien. Ahora pasemos en el otro ámbito, que es la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, que está en el artículo 250 del Código Penal. Acá, en primer lugar, el tipo legal de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso requiere una cualidad de autor. Es un tipo penal especial, y al
requerir una cualidad de autor, de funcionario, debemos de hacer una interpretación sistemática de la norma y debemos irnos al artículo 14 del Código Penal. En su inciso primero, numeral 14, define lo que es un funcionario: el que, conforme al derecho paraguayo, desempeñe una función pública. Ese es el funcionario. Bueno, entonces, este tipo legal del 250 requiere, en primer lugar, una cualidad de autor, el funcionario facultado para elaborar un documento público. Muy bien. Ahora bien, primera cuestión, esa cualidad de autor. ¿Y quién es autor? Para nuestro Código Penal, para el autor aplica la teoría del dominio del hecho. Aquel quien tiene el dominio del hecho, ¿verdad? Entonces, aplicando la teoría de la condicio sine qua non, quitándole al autor del escenario, no se produce el hecho. Estando presente ahí, en la escena, sí se da el resultado que la norma describe. Ahora bien, ¿y qué pasa con, además de los autores, el artículo 14 también define a los participantes? En primer lugar tenemos el autor o partícipe. ¿Y quiénes son los partícipes? Los instigadores y los cómplices. Muy bien. Entonces, al requerir acá la cualidad objetiva del autor, en este caso funcionario, que obrando dentro de los límites de su competencia, dentro de sus atribuciones, certificara falsamente un hecho de relevancia jurídica o lo asentara en libros, registros o archivos de datos públicos, será castigado con pena de hasta 5 años o con multa. ¿Qué pasa? En el caso de un certificado de estudio o de un título, ese certificado de estudio, el autor del certificado, el que firmó el certificado, el del título o del certificado de estudio, dice públicamente: no, esa es mi firma y el contenido también es mío. Entonces, de por sí no constituye un hecho punible, por más de que lo que está asentado ahí no sea verdad. ¿Está? Porque el artículo 246 protege la autenticidad del documento. Pero ¿qué pasa cuando la persona interesada inscribe en un registro un documento cuyo contenido no se compadece con la verdad? Porque el tipo legal de producción inmediata de documento público de contenido falso lo que protege es la veracidad, a diferencia del artículo 246 que sí protege la autenticidad. ¿Me explico? Espera, el 246 protege la autenticidad del documento. Sí. ¿Y el 2? El 250 protege la veracidad del documento. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces el funcionario, sabiendo que el contenido del título y el certificado de estudio, el contenido no se compadece con la verdad, porque esa persona jamás cursó una carrera universitaria e igual inscribe, entonces se da la producción inmediata de documento público de contenido falso, el 250, porque deja asentado en los registros datos o en los archivos datos que no se compadecen con la verdad. ¿Y cómo ese funcionario puede saber la veracidad o no, por ejemplo, de ese documento que le presenta a alguien? ¿Cómo va a poder identificar eso? Bueno, primeramente, a diferencia del 246 del Código Penal, que describe lo que es un documento, el tipo legal describe un documento, ¿verdad? El 250, la producción inmediata de documento público, no describe la definición del documento público. ¿Está? Bueno, entonces yo como operador primeramente debo realizar una interpretación sistemática de la norma para saber qué es un documento público. Y para saber lo que es un documento público debo salir de nuestra ley penal e irme al Código Civil. El Código Civil sí define lo que es un documento, clasifica lo que es un documento público. Y dice al respecto, el artículo 375 del Código Civil, son instrumentos públicos, dice. A, las escrituras públicas. B,
cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes, dice. Entonces, si yo tengo un certificado de estudio y un título, debo irme necesariamente a la ley número 4995/2013, y el artículo 72 de esta ley 4995/13 dice: de las instituciones de la educación superior, dice. Las universidades y los institutos superiores son las únicas instituciones que pueden otorgar títulos de grado y posgrado. Los títulos otorgados por las instituciones de educación superior deben estar necesariamente registrados en el Ministerio de Educación y Cultura. La habilitación para el ejercicio de la profesión, una vez registrado oficialmente, se ajustará a los registros establecidos por las instituciones competentes. Y en este caso estamos hablando de derecho. Entonces, ¿cuál es la autoridad competente? La Corte Suprema de Justicia. ¿Está? Por el artículo 89 del Código de Organización Judicial. Entonces, sigue diciendo el artículo, esta ley 4995/2013. Del reconocimiento oficial de los títulos, dice. ¿Cuándo se reconoce oficialmente? Porque si yo tengo un título y un certificado de estudio y no registro en el MEC, no sirve. No sirve. Y si yo no registro ese título y ese certificado de estudio en la Corte Suprema de Justicia, para mi matriculación tampoco sirve. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces dice el artículo 73 de la ley 4995/2013, del reconocimiento oficial de los títulos. El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones de educación superior será otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura, dice, mediante el registro del título, previo cumplimiento de las normativas legales vigentes en la materia en el orden administrativo, dice. Entonces, hay una resolución del CONES, que es la resolución 166/2015, que reglamenta la ley número 4995/2013 de educación superior. Pues esa ley 4995/13 reglamenta la educación superior La resolución 166/2015. Sí, 2013. Perdón, ese es 2015. La ley es del 2013. Muy bien. Y dice en su artículo 4 esta resolución del CONES, porque acá el CONES también, pero tratándose, el CONES es el Consejo Nacional de Educación Superior. Cuando se trata de universidades, es el CONES el órgano rector, ¿verdad? Dice, artículo 4. Las instituciones de educación superior deberán llevar y conservar un registro ordenado de los docentes de la institución, en el que consignarán todos los datos personales y las cátedras asignadas. Punto y seguido. Igualmente, se llevará un registro de los alumnos inscritos y matriculados, en el que se indicará fecha de inscripción o ingreso en la institución, cursos o carreras en las que se haya inscrito y todos los datos personales del mismo, así como un registro ordenado y cronológico de sus actividades académicas con la institución. Los registros citados precedentemente deberán ser remitidos al CONES cuando fuesen requeridos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que para acceder al título universitario, para registrar en el MEC, los requisitos son numerosos. Y cuando el funcionario se percata, el funcionario encargado del registro se percata de una situación, diríamos, no tan anormal, entonces lo que tiene que hacer es pedirle todos los antecedentes a la institución, a la universidad, para poder asentar en los registros. Bueno, entonces acá el primer tema es que el autor, el señor
termina la carrera en el 2015, el certificado de estudio del 2018. El título es de marzo del 2020 y se inscribe en junio del 2020. O sea, ese luego es un dato que llama la atención. Porque, ¿qué pasa con un estudiante? Lo primero que hace es tratar de inscribir. Apenas termina y ya inscribe. Eso es lo normal. Sí. Entonces, otra cosa también. Bueno, pero ahí te pregunto, esa resolución del CONES que reglamenta la ley 4995/13, esta resolución 166/2015, ¿se podría aplicar ya en ese caso? Claro, porque es /15. Claro, porque fíjate que la carrera termina en el 2015. Una carrera se termina a fin de año. Y por lo menos del último curso tendría que aplicarse al último curso, ¿verdad? Además, la tesis presentó en el 2016. En el 2016, claro. Y también tendría que haber un antecedente. Y el funcionario del encargado del registro de título debió haber inscrito, porque la tesis forma parte del proceso educativo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funciona una educación superior? Y quienes somos docentes sabemos, o sea, se abre una mesa examinadora, 3 docentes encargados de examinar al alumno. Al abrirse la mesa, se labra un acta, se firman, los 3 firman, o sea, se sabe quiénes son los docentes. Al terminar, nuevamente se firma, después se completa la planilla a mano y todos esos registros quedan en la universidad. O sea, es imposible que no quede porque la misma norma exige que sea así. Y acá no hay un plazo, ¿verdad? Entonces, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, si el funcionario encargado de la inscripción deberá de solicitar estos antecedentes conforme al artículo 4 de la resolución del CONES número 166/2015. Muy bien, entonces, acá yo no descartaría la participación del funcionario del MEC, porque... Que registró el título. Claro, porque evidentemente acá no se dio cumplimiento a esta normativa, ¿verdad? Bueno, por un lado. Por otro lado, ¿Cómo que entraría el funcionario ahí? Bueno, autor, porque el tipo legal exige cualidad de autor, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿y qué pasa con porque quién solicita esa inscripción? ¿Quién solicita? Entonces habría que analizar dentro de la investigación si fue la universidad o la misma persona interesada. Porque si fuera la universidad, solicita, porque pasaron varios años, pasaron 5 años para solicitar. Y no creo que la universidad, por motus propios, después de 5 años, solicite esa inscripción. Habrá sido a instancia del alumno. Entonces va a haber una instigación en cadena. Pero ahí se habla, creo que no fue a pedido del alumno. Por eso no se le atribuye esa conducta al legislador. La inscripción del registro ante el MEC. No está dentro de la porción fáctica atribuible a él. Bueno, entonces mínimamente entra como cómplice. ¿Está? Sí. Mínimamente entra como cómplice, porque para la complicidad, ¿qué es lo que requiere el tipo legal? Una ayuda, y tampoco habla de una de una dimensión de ayuda, por más mínima que sea la ayuda, y evidentemente el mayor interesado en este caso es el alumno, ¿verdad? Claro, el que va a ser beneficiado con el registro del título falso. Porque él sabe perfectamente que nunca cursó, de acuerdo siempre a la teoría del Ministerio Público. Bueno, y para nuestro artículo 29, que habla de la autoría, el artículo 30, que habla de la instigación, y el artículo 31 habla de la complicidad, la pena es igual. O sea, para los 3 la pena es igual. Bueno, ahora, ¿cuándo se aplica el artículo 251? Ese es otro tema que debemos de analizar. El artículo 251, la producción mediata de documentos públicos, se aplica subsidiariamente
cuando no se pudo demostrar que el autor haya actuado, por ejemplo, con dolo. Porque el tipo legal de la producción inmediata de documentos públicos exige dolo. Entonces, si el autor, en este caso, es un hombre instrumento, entonces ahí se aplica la producción mediata de documentos públicos de contenido falso, que es el artículo 251, porque ahí no exige cualidad de autor. O sea que si el operador aplica el 250 porque el autor no es un hombre instrumento, actuó con dolo, todas esas cuestiones, o su conducta, además de ser dolosa, también es antijurídica, entonces no se aplica el 251, porque el 251 la producción mediata se aplica subsidiariamente. Acá hay un concurso aparente. Yo no puedo aplicarle para el autor el artículo 250 y para el instigador para el instigador aplicarle el 251. ¿Me explico? El instigador, el particular en este caso, pues esta cualidad del artículo 250 de funcionario es para el autor nomás, no es para el partícipe, ni para el instigador ni para el cómplice. Ellos no requieren de la cualidad de autor. Entonces, yo no puedo aplicar ambos tipos legales sobre una misma porción de hecho. Yo aplico el 251 subsidiariamente. ¿En reemplazo de qué? En reemplazo del 250, cuando el autor es un hombre instrumento. ¿Me explico? Y en este porque caso, el tipo legal exige dolo, actuó sin dolo, por ejemplo, no conocía. Entonces ahí recién aplico el artículo 250. Lo que no puedo hacer es aplicar ambos al mismo tiempo. ¿Está? Sí. Y eso en la práctica, llevando en la práctica en el caso del senador Rivas, por eso es que la Fiscalía le aplica el 251. Porque él no tenía esa condición, esa cualidad de funcionario. Acá hay dos porciones, referente a la producción inmediata y el otro una producción mediata, y después las otras porciones se refiere al uso. Bueno, ahora vayamos a lo siguiente. Con relación a la inscripción en el MEC, esa es una porción de hecho. Esa es una porción. ¿Por qué una porción? El 9 de junio del año 2020. ¿Está? Esa es una porción de hecho. Entonces, ahí, ¿quién es el encargado de inscribir? El funcionario del MEC encargado del registro. ¿Está? Bueno, los requisitos para que este funcionario inscriba en el registro del MEC son sumamente exigentes. Eso dice la misma auditoría que se ordenó en el año 2020. ¿Está? Son sumamente exigentes. Y si no se cumple con los requisitos o si existe alguna duda, aplica el artículo 4 de la resolución del CONES, de la resolución número 166 del CONES. Pedir todos los antecedentes. Pedir todos los antecedentes académicos. Y la tesis forma parte de un antecedente académico también, así como las actas de exámenes, docentes que firmaron por las actas y una serie de factores. ¿Está? Entonces, acá el tipo legal de la producción inmediata de documentos públicos no exige un dolo determinado, no exige que el dolo sea directo de primer grado, de segundo grado o un dolo eventual. Exige dolo nomás. Bueno, entonces, habría que ver. Yo creo que es ahí donde habría que revisar la calificación con relación a la gente que participaron en ese hecho punible. El que pidió registrar el título y el que registró, claro, el funcionario que registró. Así mismo, habría que revisar porque las exigencias son muy distintas con relación al registro en el libro que se deja en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, para la matriculación. ¿Está? Entonces, yo considero que con relación al funcionario del MEC que inscribió y los participantes, en este caso los partícipes para la inscripción, tendría que revisarse. O sea, que tendría que haber sido incluidos dentro de la investigación.
Yo considero que sí. Por las exigencias y por la norma esta que leí recientemente, ¿verdad? Porque en la auditoría se mencionan tanto la ley número 4995/13 como la resolución número 166/2015. Pero eso tiene un plazo para que yo les incluya dentro de la imputación o los impute. Y habría que ver los actos interruptivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta conducta punible de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso terminó el 9 de junio del año 2020. Bueno, entonces, a partir de ahí, porque acá el marco penal es de 5 años, entonces prescribe a los 5 años, prescribe el 9 de junio del año 2025. Entonces hay que ver los actos interruptivos que se dieron en ese tiempo, entre 2020 y 2025. Y hubo la imputación ya del Senado. Imputación, hay que ver si hay algún requerimiento de contenido jurisdiccional. O sea, para el funcionario, el 250, entonces, es más elevada. 5 años es la expectativa de 5 años para el funcionario y para los instigadores y para los cómplices. 5 años. 5 años para todos. Y la conducta ahí se dio el 9 de junio del 2020, lo que implica que para la prescripción se tiene que ir hasta el 9 de junio del 2025. Así mismo. Sin contar los actos interruptivos, porque cuando existe actos interruptivos, y los actos interruptivos están en el artículo 104 del Código Penal, entonces lo que hace es interrumpir el plazo y una vez que se supera eso se vuelve a contar nuevamente de cero. Bueno, entonces ahí lo que habría que ver, algún requerimiento de contenido jurisdiccional, como por ejemplo un allanamiento. Si hubo y la imputación al senador en este caso es un acto interruptivo con relación a él y con relación a las personas que fueron imputadas. Ahora, si hay un allanamiento, por ejemplo, eso contra todo interrumpe el plazo. Si hay un requerimiento de anticipo jurisdiccional de prueba, también interrumpe contra todos. Habría que ver todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero la calificación de un hecho punible hasta en el juicio oral puede darse por el artículo 400 del Código Procesal Penal. Cuando el juez se percata o el tribunal se percata que la calificación no es la adecuada, puede advertir hasta inclusive en el juicio oral y público. Esa es una tarea que tiene el juez, calificar correctamente, ¿eh? Que entonces, para entender, a ver, eso es lo que dijo el tribunal en el caso de Oscar Núñez. Sí. O sea, que si era por lesión, iba a prescribir, pero que ellos en el juicio advirtieron por administración en provecho propio, que tiene una pena de 10 años. Así es. Y si era por los 10 años. o sea, prescribiría a los 20. Exacto. Entonces, con las interrupciones. Exacto, 20. Entonces, por el doble del plazo. Por el doble del plazo, exactamente. Bueno, en este caso, no, pero no se incluyó, no se tiene nadie. Ahora, doctor, para entender cuándo en el Ministerio de Educación es un hecho que se convierte en documento público, como es. Yo considero que ahí se tendría que revisar la calificación, porque es imposible, para mí nomás, es imposible que el funcionario no sepa que hay algo, por lo menos indicios sumamente fuertes que hagan suponer que que si bien es cierto, el título y el certificado de estudio es auténtico, pero el contenido no se compadece con la verdad. Porque el tipo legal de producción inmediata de documentos públicos lo que protege es la veracidad del documento. O sea que si es que no se inscribía ese documento, guardaba nomás el interesado en su cajón, no iba a ser punible. ¿Por qué? Porque esos documentos son auténticos. Ahora, el contenido no se compadece con la verdad, conforme a la teoría del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público sostiene que en este caso la persona no cursó la carrera. Y por eso es que las calificaciones, como el título, no se compadece con la verdad. Y esa es la diferencia entre la producción de documentos no auténticos del 246, que protege la autenticidad. En este caso, públicamente las autoridades de la facultad asumieron que esos documentos son auténticos. Entonces no se analiza eso.
pero sí El el contenido. contenido no se compadece con la verdad, conforme a la hipótesis del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el señor no cursó la carrera. En ese caso, al inscribirse en el MEC, eso, y dejar ahí en el registro del MEC, eso sí constituye un hecho punible, que es la producción inmediata de documento público de contenido falso, que está en el 250. Y al exigir una cualidad de autor, el funcionario del MEC es el autor. Ahora, hay que ver quién solicitó. Ese va a ser un instigador. ¿Está? Entonces, si solicitó la universidad o el mismo interesado, entonces hay que ver el grado de participación, si es instigador o si es un cómplice. Pero todos tienen la misma pena de 5 años. Entonces hay que ver los actos interruptivos. Eso es con relación a la primera porción de hecho. Ahora, vayamos a la segunda porción de hecho. Bueno, antes de irnos a esa segunda porción de hechos, vamos a irnos a una pausa breve para tomar más café, tomar un poco de agua, porque está sumamente interesante esta explicación. Yo miro detenidamente por una cuestión didáctica, sencilla. Lastimosamente no tenemos una pizarra para la próxima, tenemos que buscar una pizarra porque esto es importante, porque es para el público en general, para que todos entendamos, para que no sea necesario. El doctor acá nos está explicando como nosotros si fuéramos su alumno, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que es necesario que nosotros aprendamos de esta forma. Es como él nos está diciendo, pero en cuestiones jurídicas, 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. Acá, bueno, nos está explicando detenidamente y nosotros tenemos que ir anotando y detener y retener todo lo que nos está diciendo. Porque, en conclusión, a ver, de acuerdo a la explicación que él nos está dando, es evidente que acá se incumplió una resolución 166 del 2015 que reglamenta esa del 2013, que es la 4995, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso además se verifica ¿cómo? Por esa auditoría que se hizo y en donde el ex jefe de la unidad anticorrupción recomendó que se anule todo. Porque evidentemente, y aparte de eso, en la acusación del Ministerio Público, Peñatendé Ponaque, en la acusación del Ministerio Público dice que el senador Hernán Rivas logró registrar su título en 4 horas y 16 minutos. Sí, Es un indicio muy fuerte también. Así mismo El es. tiempo que transcurrió para iniciar el proceso de inscripción en el MEC es un indicio así sumamente interesante, ¿verdad? Y la recomendación que hizo el director de transparencia del MEC, evidentemente porque encontró algo que no es normal. Sí. Esos son indicios sumamente fuertes. Y además, dice el Ministerio Público, esto es un hecho llamativo, pero esto se fortalece, dice, este hecho llamativo, ¿con qué se fortalece? Con la declaración de una funcionaria de la Universidad Sudamericana, que fue convocada a declarar y ella era la encargada de gestionar las inscripciones o el registro ante el Ministerio de Educación. Entonces, la funcionaria se fue a declarar y cuando fue consultada por la Fiscalía, de acuerdo a la experiencia de ellos, ¿cuánto tiempo suele durar este tipo de registro ante el Ministerio de Educación? Y ella dice entre 8 meses a 1 año. Es lo que yo me acuerdo que suele durar esa tramitación. Pero en este caso, dijo, el interesado usó sus contactos y usó su investidura. Así dice la funcionaria y eso consta en la acusación. Ella inventada en autor. Dice claramente, se registró en 4 horas 16 minutos. Aparte viene una funcionaria de la Universidad Sudamericana y dice que este trámite ante el Ministerio de Educación suele durar entre 8 a 10 meses. Y en este caso es evidente que la persona interesada usó sus contactos y su cargo, dijo. No su investidura. Y eso fortalece la hipótesis de que se debería revisar la calificación por la producción inmediata de documento público de contenido falso. Evidentemente ahí el funcionario encargado del registro sabía perfectamente. Claro. Entonces, O sea, porque el tipo legal de la producción inmediata exige la cualidad de funcionario. ¿Verdad? Sí. Y ahí no puede hablarse de un nombre de instrumento ante una situación, ante una evidencia como esa, ¿verdad? Entonces,
Yo considero que eso hay que revisar, la calificación, con relación a la primera porción. Correctísimo. Bueno, nosotros vamos a una pausa y vamos a la otra después de la pausa, que es ya el registro o la solicitud que hizo el senador Rivas ante la Corte Suprema de Justicia para la obtención de matrícula. 11:28 y volvemos a la pausa. Me faltas